Servicio Divino de Palabra, domingo 3 de abril de 2022. Apóstol Hermann Ernst. El texto para esta mañana se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta allí. Bien, hermanos, seamos todos bienvenidos al altar del Señor. Y cuando se iniciaba esta hora y la hermanita ejecutaba ese himno que expresa que en cada servicio divino se abre una ventana en el cielo, pensaba en los hogares donde cada uno está reunido y quizás en algunos lugares lo que se hace es cerrar las cortinas, cerrar las ventanas para que no haya distracción, para tratar de quedar aislados de lo que pasa afuera, de los ruidos, de los sonidos de la calle. Y también reflexionaba acerca de nuestro encuentro con el altar de gracia. Por un lado, cerramos el corazón a aquellas cosas que pudieran distraernos, que pudieran ser una tentación y llevarnos quizás a concentrarnos en otras cosas, porque ahora es Dios el que nos va a hablar. Y entonces allí sí, en esas podemos ir contradicciones, cerramos las ventanas de todo aquello que nos pudiera distraer y allí se abre una ventana en el cielo, porque fue invocada la Divina Trinidad y porque ahora, como lo hemos mencionado, es Dios quien nos va a regalar de su gracia, de sus enseñanzas. Este texto que hemos leído es algo que, podemos decirlo, tenemos muy familiarizado. Es cuando el ministerio sacerdotal hace el acto de consagración de las hostias. Y ya desde el principio de esa consagración, cuando es mencionado acerca del pan, este es mi cuerpo partido para vosotros. Allí, hermanos, también quisiéramos colocar una reflexión, porque en lo que ha sido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en lo que ha sido entregarse en la cruz por nuestros pecados, por nuestras faltas, y entonces poder con un sentimiento de profunda emoción tener esa disposición al agradecimiento, al reconocimiento, a corresponder su amor. Cuando estaba en Capernaum enseñando en la sinagoga, nuestro Señor Jesucristo hacía referencia al maná, hablaba del pan descendido del cielo, y entonces Él se llamaba a sí mismo ese pan que había descendido del cielo, pero también decía que el que come de este pan no habrá de morir, sino que tendrá vida eterna. Le decía a sus contemporáneos: vuestros padres, las generaciones anteriores, comieron del maná, pero murieron. Pero el que coma de este pan, entonces tendrá vida eterna. Y con esto resaltaba la importancia de la Santa Cena, la importancia de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. En el servicio divino es el momento central de los sacramentos que el Señor ha puesto para nuestra santificación. Entonces es el que podemos gustar en cada servicio divino. Y es ese regalo del cielo que nuestro Padre Celestial nos hace de poder vivir un sacramento, algo que se vive una vez y tiene una proyección eterna, queda para siempre. Cada Santa Cena es un acto que se vive una vez aquí en la tierra y que tiene una proyección eterna. No es algo que podemos decir, bueno, pierde su valor, sino que, como hemos mencionado, así como lo es el bautismo de agua, así como lo es el bautismo de espíritu, este sacramento queda para siempre, y cada Santa Cena es diferente. Es un poco más de comunión con nuestro Señor Jesucristo que vamos recibiendo y que queremos gustar con santo temor a nuestro Padre Celestial. No temor por miedo, sino un santo temor
Es ese amor tan profundo en el que uno no quiere menoscabar en lo más mínimo el significado de este hecho de la gracia que nuestro Padre Celestial pone a nuestra disposición. Y entonces, hermanos, así es como queremos gustar de esta Santa Cena en cada servicio divino. Es esta Santa Cena que el Señor Jesucristo ha puesto, se lo ha dado en el círculo de los apóstoles, la potestad de gustarla, y que entonces, donde hoy activa un ministerio sacerdotal que ha sido enviado por un apóstol del Señor, entonces contiene la autoridad para poder festejar la Santa Cena, para poder consagrar las hostias y así poder donar este sacramento, el cuerpo y la sangre de Jesús, que son dados para cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos pide que este sacramento lo podamos hacer en memoria de Él. Y podríamos decir, así de esas formas como va confluyendo hacia ese momento central, porque, como hemos mencionado, comienza el servicio divino, el siervo que habrá de ser el vocal, invoca a la Divina Trinidad, el Trino Dios se hace presente entre nosotros y entonces allí comienza ese momento único donde Dios se inclina hacia nosotros y pone a la altura de nuestro entendimiento todo lo que hace a nuestro camino de fe, todo lo que la fundamenta y nos permite ver cuánto nos conoce, cuánto nos ama, cuánto nos comprende, qué longánime que es, cuánta paciencia tiene para con cada uno de nosotros. Y entonces allí el Espíritu Santo nos va mostrando en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo todo lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Nos va revelando aspectos de su vida, de su manifestación aquí en la tierra. Nos va mostrando de qué forma maravillosa Él llega al momento en el que muere por nosotros, por nuestros pecados. Y entonces nos muestra el efecto de la resurrección. Y entonces también fundamenta ese reencuentro que habremos de tener con Él cuando Él venga, para poder vivir la comunión con Él para siempre. Es el memoria de nuestro Señor Jesucristo. Como mencionamos, es el ejemplo, es la guía. Sus palabras permanecen para siempre. El cielo y la tierra van pasando. Las situaciones que uno puede vivir en el mundo, todo lo que la ciencia avanza, todo lo que los espíritus que están aquí en la temporalidad, entonces van haciendo, también llevan su curso, pero la palabra de Dios permanece para siempre, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es allí donde el Señor nos permite espejarnos, nos permite vernos a la luz de nuestro Señor, y llegado el momento en el que la palabra va haciendo su efecto, entonces el Señor nos invita a participar del perdón de los pecados. Nos prepara hablándonos del arrepentimiento que debe haber en cada alma, en que no se trata solamente de tener un remordimiento porque lo que hicimos reconocemos que estuvo mal, pero que sabiendo o sintiendo que en la misma situación, bajo las mismas circunstancias haríamos lo mismo, sino que en el arrepentimiento es hasta el deseo profundo de, si pudiéramos volver el tiempo atrás y de no haberlo hecho nunca, y el propósito de no volver a hacerlo jamás. Y entonces allí el Señor perdona nuestros pecados, en una forma expresa nos dona la paz de nuestro Señor Jesucristo. El alma queda libre, limpia, pura, si nos hemos arrepentido aún sin culpa. Y en ese punto es en el que el Señor nos invita a participar de la Santa Cena. En ese estado, para que podamos recibir de una forma digna la esencia de Cristo que se consustancia en nosotros. Y entonces así es cuando venimos hacia adelante a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Podríamos decir, como aquella mujer que estaba enferma y que entre la multitud se pudo
desenvolverse, pudo desplazar hasta que llegó a nuestro Señor Jesucristo, tocó el ruedo de su vestido y Jesús dijo: ha salido virtud de mí. ¿Qué me tocó? Estás rodeado, hay muchos que te están tocando, no, pero salió virtud de mí. Cuando dejamos que el Espíritu Santo lleve adelante toda esa preparación, lleve adelante ese elevar nuestra alma, y entonces llegamos a ese punto donde el Señor nos invita a la Santa Cena, venimos así, con ese deseo, con ese propósito, como esa mujer que estaba enferma y que sabía que en el Señor podía tener la ayuda y la salvación. No es el momento en el que quizás nos desplazamos hacia adelante y empezamos a ver qué hermano vino o qué hermano faltó. No es el momento en el que quizás estiramos las piernas. Es un momento sublime. Y allí el pastor nos mira a los ojos y nos dice que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo son dados para mí, para cada uno de nosotros. Una sola cosa con el Señor: tomar de sus fuerzas, tomar de todo ese poder de aquel que venció el pecado y por consiguiente venció la muerte. El Señor da siempre hasta que sobreabunda. Y entonces, hermanos, cuando recibimos la Santa Cena, realmente sentimos que es la manifestación pura del amor de nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros, porque podríamos decir: a mí, el cuerpo y la sangre de Jesús para mí, Cristo en mi alma, siendo una sola cosa conmigo, que tengo tantos errores, tantas falencias, que soy tan débil, que tengo tantos propósitos, pero quedan en ello. Sí, así es la gracia de Dios, que he cometido tantas veces el mismo pecado y el mismo error. A ti, el cuerpo y la sangre de Jesús dados para ti. Y entonces de esa forma es la Santa Cena una cena de confesión de aquel que la puede vivir de esta forma. Es una cena, es un acto de confesión hacia nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe en Él, nuestra fe de todo lo que Él ha padecido y ha vivido aquí en la tierra por amor a cada uno de nosotros. No es el acto litúrgico que corresponde en un determinado momento del servicio divino, sino que es llegar al momento más sublime del servicio divino, donde ahora sí, el Señor me preparó para recibir de su esencia. Y entonces así vamos viviendo también en nuestras almas, al saber que nos consustanciamos con Él, su vivencia, sus fuerzas, su poder. Ese poder y esa autoridad para decirle a Satanás: vete, Satanás. Cuando estamos en el desierto de nuestras situaciones y pasando quizás las necesidades que nuestra alma siente a nuestro alrededor, donde faltan tantos aspectos de lo que Dios quiere alcanzar a la humanidad, donde el Señor deja bajo su libre albedrío a cada uno. Entonces en el desierto de nuestros días llevamos toda la autoridad para decir que lo más importante para nosotros es agradar al Señor y no a los hombres. Es esa confesión de que podemos creer, podemos confiar que ahora tenemos las fuerzas para obrar todo lo que el Señor me fue pidiendo, lo que el Señor me fue mostrando del activar de Jesús. Amar al prójimo como a mí mismo. Amar a los enemigos. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, estando en la cruz. A poder mirar con ojos espirituales todas las situaciones que nos pasan y entonces poder confiar en el Padre y que lo más importante sea nuestra comunión con Él, a través de nuestro Señor Jesucristo y en la Santa Cena. Es una confesión de fe de que añoramos ese momento en el que seremos una sola cosa con Él y para siempre. Es un acto, es una confesión donde podemos expresar todo nuestro agradecimiento porque Dios Hijo tomó la carne y entonces habitó entre nosotros y lo ha hecho, como fue mencionado,
por amor, pasó las necesidades y las situaciones que pasamos nosotros. Y cuando Él nos dice que nos ama, que nos comprende, vaya que si lo hace, porque no le fue ahorrado nada. Hermanos, la traición, el olvido, la distancia de aquellos quienes amamos o por quienes ponemos nuestros mejores sentimientos, ¿no es acaso quizás lo más doloroso? Y Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El poder vivir todo el dolor, no solamente en lo físico, el escarnio, intentando que todo sea de la forma más dolorosa posible y herir y lastimar en el corazón a través de la burla, del desprecio, y hacerlo todo por nosotros. Cuánto agradecimiento, hermanos, entonces surge de cada uno de nosotros hacia el Señor. Es una confesión donde expresamos el deseo de esa comunión eterna con Él. Y entonces venimos con esas expectativas, como fue mencionado, como un ejemplo de esa mujer que llevaba tantos años, llevaba esa enfermedad, y por la fe, entonces también pudo ser sanada en ese momento. Así nos esforzamos por la comunión con nuestro Señor y la añoramos y nos empeñamos en ella. Es un acto donde también podemos ver el amor del Señor hacia los demás, hacia el prójimo. Nuestro Señor Jesucristo tomó la copa, el cáliz, un cáliz, una copa, e hizo que se lo fueran pasando unos a otros. La misma copa, para todos, por igual. Y entonces, hermanos, allí también tendremos que sentir que cuando vivimos el acto de la Santa Cena es para todos por igual. No debería haber codo de hermano que me moleste. No debería haber ninguna mirada, quizás de reojo, porque tal hermano obra o actúa así o me hizo tal cosa. Si la palabra, si el Espíritu Santo nos fue preparando para ese momento, recibimos el perdón, antes oramos el Padre Nuestro y le hemos expresado que le hemos pedido que nos perdone como perdonamos. Entonces también allí, hermanos, somos conscientes de que ahora es toda la comunidad. Como hemos aprendido, Dios no quiere que seamos uniformes, que seamos todos iguales, quiere que seamos diferentes con la personalidad que tenemos, con nuestro individualismo, con nuestra individualidad, no individualismo. Que con esa individualidad entonces también podamos amarnos los unos a los otros, tal como somos, sin miramientos. Y es una cena donde el Señor partió un pan para todos. En 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 17, dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La comunidad, hermanos, se unifica, recibe esa comunión. Somos todos la novia de Cristo, que en ese momento recibe la misma esencia, recibe de ese mismo cuerpo que ha sido partido para todos nosotros. Y entonces, y esa sangre que fue derramada para muchos, para aquellos que se llegan hacia Él con fe, con reconocimiento del acto que está por delante, de lo que van a recibir. Y hermanos, cuando vivimos ese acto, hemos mencionado de los efectos que tienen, que son de eternidad, pero también nos queda a nosotros solamente ese momento tan hermoso, tan sublime, tan elevado que vivimos en el servicio divino, sino que también esto se proyecta. Y entonces, así como hemos confesado delante del Señor a través de la Santa Cena nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces también sabemos que en esa fe que recibimos de su fuerza, si no tenemos miedo del futuro, nada nos hace temer porque tomamos del valor que están contenidas en la Santa Cena, de
de la valentía para poder enfrentar a cualquier espíritu y cualquier situación, mirando siempre el estar en comunión con el Padre. Se proyecta nuestro agradecimiento hacia nuestro Padre Celestial, y entonces nuestra vida de fe no es, como lo expresó también Pedro al principio: Señor, lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? No es el ver qué contraprestación vamos a tener porque hacemos la voluntad de Dios, porque nos esforzamos en hacerlo, porque venimos a todos los servicios divinos, porque colaboro en el coro, porque hago esto por mi prójimo, por todas las cosas que querramos enumerar. Es simplemente agradecimiento por la gracia que nos ha tocado, que Dios se allegó a nosotros, que Dios nos eligió antes de fundar el mundo, para Él que es eterno, y convalida esa elección cuando me permite pasar por las puertas de su casa, cuando me permite recibir su palabra también por estos medios, cuando de una o de otra forma me hace sentir cuánto me conoce, cuánto me ama, que no se ha olvidado de mí y que está permanentemente cuidándome y velando por mí. Cuánto agradecimiento por ello. Hermanos, en esa comunión, en esa confesión de comunión, de ese deseo de estar con Cristo, entonces también nos hace tomar el timón de nuestras vidas para no dejar que los vientos nos lleven para un lado y hacia otro, como también decía nuestro Señor Jesucristo, como aquellas hojas que son llevadas de un lado a otro, sino que tomamos el timón de nuestras vidas y nos alejamos del pecado, nos alejamos del mal, porque ellos nos alejan del Señor. Y como fue mencionado, quizás muchas veces, hermanos, obramos para agradar a los hombres antes que a Dios. Entonces allí es donde hacemos fuerza con el timón de nuestros propósitos, de nuestras intenciones. Y entonces íntimamente nos preguntamos, como lo hicieron los apóstoles, como hizo el apóstol Pedro en el concilio: digan ustedes si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. Y entonces, hermanos, agradar a los hombres antes que a Dios, ¿es ese nuestro propósito? O que Dios pueda mirar como lo hizo sobre Jesús y decir: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Se puede ver los efectos de esa Santa Cena que gustamos cuando miramos hacia el prójimo y nos ponemos en su lugar. No lo acusamos, no recriminamos, no juzgamos ni encasillamos. Porque así también como nos pasa a nosotros, que muchas veces decimos: el mal que no quiero hacer eso hago, y el bien que quiero hacer eso no hago, también las almas que nos rodean muchas veces obran bajo los efectos de un espíritu que circunstancialmente está en sus almas. Un espíritu que en algún momento pasa y que entonces hace tomar determinadas actitudes o acciones o decir determinadas palabras. Y nosotros por eso los vamos a encasillar y los vamos a juzgar. Nuestro Señor Jesucristo nos ofrece de la misma copa: mi sangre, que por muchos es derramada, entonces para remisión de los pecados. Así, hermanos, vemos que estamos todos bajo la misma gracia, y que entonces, hermanos, nos alcance con esto y el saber que es el mismo pan, un mismo pan para todos nosotros. El Señor quiere darnos a todos ese hecho maravilloso de poder vivir en no solamente una vida eterna, una gloria eterna. Y así como nuestro Señor Jesucristo lo manifestó en la parábola de los obreros de la viña, los que habían llegado a la primera hora y los que llegaron a la última, cobraron lo mismo. Es tan grande lo que el Señor ofrece, lo que el Señor pone a nuestro alcance, lo que Él nos impulsa a buscar, el reino de Dios y su justicia, que entonces todo lo demás, hermanos, no podríamos decir que alguien merece más que otro. Para el que hubiera hecho el mayor esfuerzo, todo es gracia, es amor que no ha sido merecido. Y hermanos, y entonces así
En esta ventana que se abre en el cielo, en este servicio divino, podemos ver un poquitito por dentro todo lo que hace el Señor, todo lo que ha hecho a través de este sacramento. Pero sabemos, hermanos, que por nuestras imperfecciones, por nuestra condición humana, no siempre venimos bajo la misma condición a recibir de este sacramento. Es un trabajo que debemos hacer, hermanos, para poder participar de la Santa Cena dignamente. Desde el momento en que vamos mirando hacia participar del servicio divino. Desde el momento que quizás en el que salimos del servicio divino y entonces nos vamos con esa palabra y la movemos en el corazón y la compartimos en casa, en nuestro entorno, y entonces esto ya produce una efervescencia donde estamos mirando, bueno, ¿y cuál va a ser el próximo encuentro? El próximo servicio divino si no viene el Cristo antes. Y entonces así nos vamos preparando y también sabiendo todo lo que está por delante. Santificados, le pedimos a Dios la santificación, le pedimos a Dios por sus vocales, le pedimos el poder estar en comunión, toda la comunidad, le pedimos que en su palabra podamos ver esa luz y entonces se produzcan todos los efectos para poder acceder al perdón de los pecados y allí en ese estado recibir la Santa Cena. Hermanos, Dios nos regala mucho más de lo que muchas veces podemos comprender. La gracia es tan grande que muchas veces se vuelve incomprensible e inimaginable para nosotros. Tenemos todo, mucho más, podríamos decir, de lo que necesitamos. Simplemente, hermanos, se trata de poder profundizar en lo que el Señor nos dice y en lo que el Señor nos muestra. Cuando tantas veces nos habla del sacrificio de Jesús, ¿no será que aún no lo hemos meditado, no hemos profundizado lo suficiente en lo que ha significado para nuestra vida de fe, para nuestro futuro, para el futuro de todos los hombres, de toda la humanidad? Y cuando el Señor en cada servicio divino nos habla de nuestra elección, ¿no será que aún no hemos profundizado en el envío que tenemos cada uno de poder ser testimonios, ser testigos de nuestro Señor Jesucristo? Que así, hermanos, lo podamos confesar en la Santa Cena, en este acto de confesión que, como hemos mencionado, en la fe, en el agradecimiento, en la comunión, en el sentirnos todos, que todos participamos de la misma copa y que todos conformamos esa unidad, esa comunión, un solo pan para todos. Es la novia de Cristo que se prepara. Que así, hermanos, lo podamos hacer bajo el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.